Hola, a quien vea este video. Me voy a permitir compartir uno de los viajes que dejaron huella en mi camino de vida. En este video vamos con la primer parte de un viaje muy especial y desde ya muchísimas gracias por su atención. Hay muchas maneras de viajar y mucho que aprender de los viajes. Una de las maneras en las que tuve la suerte de viajar fue en bicicleta. Y puntualmente este viaje lo hice en la península de Yucatán, el Caribe mexicano y las ruinas de la maravillosa civilización maya. El viaje comenzó en la ciudad de Cancún. Una ciudad muy joven que creció rápido gracias al turismo, su actividad principal. Mi viaje finalizaría otra vez en esta ciudad. Cancún es el principal punto de entrada al Caribe mexicano. Grandes y lujosos hoteles, centros comerciales, diversión y mucho mar. Pero solo me demoré un par de días allí y comencé a recorrer la Riviera Maya rumbo a lugares más tranquilos, a conocer la gente de México y los secretos mayas. Por toda la Riviera abundan las opciones turísticas, mucha gente y mucho dinero cambiando de mano. Salí de Cancún hacia el sur, siguiendo la costa caribeña, y a medida que avanzaba, disfrutaba el México que venía a buscar. Puerto Morelos, que como todo el Caribe tiene su historia de huracanes, Playa del Carmen, otro importante destino turístico, desde donde luego cruzaría la isla de Cozumel. Y claro, la gastronomía, todo un desafío ir descubriendo la comida mexicana, siempre tratando de evitar los poderosos chiles y pimientos sin los cuales el mexicano no siente el sabor de los platos que elabora. Luego de algunos días llegué a Tulum, un paraíso, lugar donde tuve el primer encuentro con las ruinas de una civilización maya. La ciudad recibía en la antigüedad el nombre maya de Sama, que significa amanecer. El nombre actual, Tulum, que significa muralla en lengua maya, es más reciente y se debe a que la ciudad está rodeada de una gran muralla defensiva. Por los numerosos registros en murales y otros trabajos encontrados en los edificios de la ciudad, se considera que Tulum fue un importante centro de culto para el llamado Dios descendente. Y aunque se han encontrado inscripciones que datan del año 564, la mayor parte de los edificios que se aprecian hoy fueron construidos entre los años 1200 y 1400, la última etapa de la civilización maya, antes de que desapareciera misteriosamente. Es que antes de que llegaran los españoles, las ciudades mayas fueron abandonadas. El sistema de gobierno con sus nobles sacerdotes desapareció y para cuando los europeos llegaron, solo encontraron pueblos aislados, sin el brillo ni el conocimiento científico que había hecho crecer el imperio durante 1000 años. ¿Qué pasó? Un gran misterio. Los pueblos que recibieron a los españoles eran inocentes y simples, y ya no habitaban las ciudades mayas, aunque aún le rendían culto a sus dioses y a su cultura, cosa que los conquistadores prohibieron y se ocuparon sistemáticamente de destruir todo vestigio de aquel misterioso legado. Luego, durante mi viaje, visitaría otras 8 antiguas ciudades mayas y, sumado a algunas lecturas,
iría haciéndome una idea de lo maravillosa que debió haber sido aquella cultura. Por ahora, dejo Tulum y me adentro en el mayor parque nacional de México, la Reserva de Biosfera Sian Ka'an, donde pasaría algunos días alejado de la civilización. Hasta aquí había sido una semana en la que me moví entre el turismo internacional, los grandes hoteles, all inclusive, y el comercio asociado al turismo. Era tiempo ahora de adentrarme en el corazón de la península de Yucatán y de la cultura maya. Para ello, mi plan era primero adentrarme y atravesar el Parque Nacional Sian Ka'an, Patrimonio de la Humanidad. Son 530.000 hectáreas de lagunas, humedales y bosques tropicales. Un parque realmente muy grande. La única manera de atravesarlo es recorrerlo primero por la costa hasta la pequeña población de Punta Allen, cosa que hice en un día, y allí encontré alojamiento en una palapa y pude saborear la deliciosa langosta, muy fresca, pescada hacía solo algunas horas y es elaborado por los pescadores locales. El nuevo día trajo consigo un gran desafío: pedalear solo por el corazón del parque. Para ello, primero debía cruzar la gran lengua de mar que separa la población de Punta Allen del gran parque, cosa que hice con uno de los pescadores locales, siempre disfrutando del clima y de las muy claras aguas. Una vez del otro lado, ya quedé solo. Sian Ka'an significa en maya puerta del cielo. Todo el día avancé por el camino que recorre los humedales, mangles y bosques bajos que de vez en cuando se vuelven más densos. A estas selvas húmedas se las conoce en el Caribe como petenes y se encuentran también en otras zonas como la Florida, Estados Unidos y en algunos lugares de la isla de Cuba. En el camino encontré pequeños senderos que ingresan en la selva. Algunos los exploré para ver a dónde llevaban, pero no encontré nada. En el parque abundan los cenotes y también ruinas mayas sin ser explotadas turísticamente, pero se necesitaría mucho más tiempo para poder explorar tanta cantidad de hectáreas. Es una sensación muy interesante saber que uno está tan lejos de su país, en un lugar solitario, sin nadie que sepa que uno está allí, sin señal de celular y de hecho sin nadie cerca a quien llamar por ayuda. Recién bien entrada la noche, llegué al lado oeste del parque y de allí seguí hasta la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Muy tarde y muy cansado, me desplomé en un hotel. Al otro día recorrería un poco la ciudad y disfrutaría de esa energía tan linda de la gente de México. Y una vez más, claro, la gastronomía. Desde Carrillo Puerto tomé una decisión: tomar un ómnibus, camión como le dicen en México, por unos 300 kilómetros hasta ya ingresar en el estado de Yucatán. Sería la única vez que haría esto, de tomar un camión. El resto del viaje sería todo en bicicleta y decidí hacer esto por 3 motivos. Uno, estaba físicamente algo cansado. El tramo no ofrecía ninguna ruina maya o atractivo en mi lista de lugares a conocer. Y el tercer motivo es que me habían advertido que en la zona operan grupos narcos que manejan la ilegalidad en la zona sur del país, por lo que me habían dicho que sería peligroso exponerme en aquel tramo de ruta que sirve de conexión con
los países que están más al sur. El ómnibus me dejó en Tikul y desde allí recorrí 20 kilómetros hasta Santa Elena, lugar donde haría base para recorrer las increíbles ruinas mayas de la zona Puc, una zona muy valiosa para la cultura maya. En ello me adentraré en el siguiente video, muy interesante para mí. Muchas gracias una vez más por la atención. Quedo atento a cualquier comentario o consulta. Y si me regalan un like o se suscriben a mi canal, estaré inmensamente agradecido. Muchas gracias y hasta el siguiente video.